Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de sociología. En la clase de hoy vamos a aprender todo sobre el método científico aplicado a la sociología. Comencemos. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, les cuento que mi nombre es Alejandra Abraham y soy profe de Ciencias de la Educación y también periodista y escritora. En la clase de hoy, que vamos a ver el método científico aplicado a la sociología, primero tendríamos que pensar qué es el sociólogo. El sociólogo es una persona, un científico, que va a estudiar la sociedad y las relaciones sociales que se dan en esa sociedad. Pero al ser una persona inmersa en esa misma sociedad, es necesario pensar cómo va a hacer para que su investigación no se vea afectada por su subjetividad, es decir, por sus propias ideas, pensamientos, creencias. El método científico, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una investigación que van a llevar adelante los sociólogos, ya que las personas están impregnadas de subjetividades. Si no hubiera un método científico, la investigación se basaría solamente en su punto de vista, en el punto de vista del sujeto que investiga, es decir, de la persona, del científico, y esto va a estar influido por sus intereses y deseos individuales. Como no queremos que eso suceda, es necesario en las ciencias sociales y en las ciencias en general investigar a través de un método. Y ¿qué es un método? Es un conjunto de pasos que va a seguir el científico para asegurarse de que ese conocimiento que va a producir tenga cierta rigurosidad científica, que no sean solamente sus ideas o sus creencias, ¿sí? Entonces, para aplicar el método científico tenemos que seguir ciertos pasos que van a ser los mismos para cada una de nuestras investigaciones en sociología o en las ciencias sociales en general. Recordemos que la sociología forma parte de las ciencias sociales. Entonces, lo primero que vamos a hacer como científicos para estudiar la sociedad es definir nuestro marco de referencia. Tenemos que ver cuáles son los sustentos teóricos que mueven la investigación, cuáles son los valores e intereses que tiene el investigador, o sea, nosotros si vamos a investigar como sociólogos, y tenemos para esto que revisar la bibliografía que ya existe sobre el tema, ¿sí? Porque ¿para qué voy a hacer una investigación asombrosa si quizás ya alguien lo investigó antes, o quizás sus aportes me sirvan y yo pueda aportar algo más, algo nuevo, algo diferente? Entonces, el marco de referencia nos va a dar la coherencia de la investigación y desde allí podemos enunciar el tema de nuestra investigación y nuestras hipótesis, es decir, nuestras creencias de por qué y nuestras preguntas de por qué pasan ciertas cosas. Luego vamos a definir el problema de la investigación. Es decir, nos tenemos que preguntar cuál es el tema de la investigación. Para esto, hacemos un recorte y planteamos una pregunta central que constituye la definición del problema, ¿sí? Un problema puede ser, por ejemplo, ¿por qué las maestras tienen bajos salarios? Y a partir de ahí vamos a formular en el tercer paso de nuestra investigación las hipótesis. Es decir, ¿qué relación existe entre estas variables? ¿Por qué son bajos los salarios de la maestra? Puede estar relacionado quizás a que la mayoría de las maestras de primaria sean mujeres. No sé, ¿por qué las mujeres tienen bajos salarios? ¿Sí? Vamos a ir haciéndonos preguntas y vamos a pensar posibles respuestas para nuestras preguntas, ¿sí? Eso va a mover nuestra investigación. Es decir, que las hipótesis son respuestas anticipadas al problema que queremos estudiar, ¿sí? No sabemos si es por eso, pero es nuestra creencia que va a mover la investigación, ¿sí? Y esta respuesta anticipada sugiere una relación posible entre la pregunta que me planteé al principio y una posible causa que yo voy a investigar, ¿sí? La causa puede ser entre diferentes dimensiones sociales que en sociología se van a llamar variables. Es decir, las variables son estas dimensiones sociales, que pueden ser las causas del problema que yo voy a investigar. Entonces, una variable es una cualidad o característica de aquello que se quiere investigar, ¿sí? Las características pueden ser tanto cuantitativas, que tienen que ver con cantidades, o cualitativas, o sea, que no tiene que ver con cantidad, sino que puede ser algo más descriptivo, ¿sí? Luego vamos a hacer el diseño de la investigación que vamos a llevar adelante. Para esto tenemos que elegir la estrategia de investigación que vamos a utilizar. ¿Puede ser una investigación cualitativa? Sí.
como por ejemplo podemos hacer entrevistas, podemos hacer observaciones, podemos consultar textos ya escritos sobre el tema. La investigación también puede ser cuantitativa, es decir, que podemos, por ejemplo, hacer encuestas y con esos números que tomamos de las encuestas hacer gráficos y sacar conclusiones que nos puedan servir. O mixta, que va a incluir tanto aspectos cualitativos como cuantitativos. Y después todo eso lo vamos a unir. Entonces, la planificación de las tareas del investigador y su elaboración requiere decidir dónde quiere investigar. Es decir, por ejemplo, volvamos al ejemplo de por qué las maestras de nivel primario tienen bajos salarios. ¿Dónde lo voy a investigar? ¿En todo el mundo? No. A ver, me voy a centrar en Argentina. ¿Me puedo centrar dentro de Argentina? En la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Desde cuándo fue así? ¿Antes era diferente? No. ¿En qué lapso de tiempo? ¿Sí? Recolección de información. ¿Cómo vamos a hacer el quinto paso? Es el trabajo de campo. Y va a ser acorde a la estrategia elegida. Por ejemplo, si necesitamos hacer encuestas para recolectar información que nos dan las diferentes maestras, podemos ir a diferentes escuelas y pedir hablar con ellas, quizás. La utilización de herramientas de recolección adecuadas. También podríamos utilizar, por ejemplo, alguna herramienta a través de Google donde pueden llenar un formulario y brindarnos información. Entonces, bueno, los ejemplos son encuestas, entrevistas, observaciones o lectura de documentos, como veníamos diciendo, ¿sí? O sea, el 4 tiene que ver con el diseño de la investigación. Yo digo, bueno, voy a hacer lectura de documentos y recolección de información, ya me pongo a leer los documentos y extraer luego lo que me sirve, ¿sí? En el diseño de la investigación me planteo, bueno, voy a hacer una entrevista. Hago las preguntas de la entrevista y ya las tengo guardadas. En la recolección de la información me junto con la persona o con las personas que necesito que me brinden su información y les hago una entrevista o una encuesta, ¿sí? En el sexto paso del método científico vamos a llevar a cabo el análisis de la información recolectada. Ya recogí todos los datos, ¿sí? Ahora los interpreto. ¿Qué quiere decir? O sea, me fijo, leo y digo, a ver, ¿qué querrá decir todo esto? ¿Era como yo pensaba? ¿No lo era? Y el último paso del método científico tiene que ver con la presentación de los resultados, y es la elaboración y comunicación de las conclusiones a las que llegamos. Es decir, una vez que entendí lo que me pasaron, interpreté los datos, hago una conclusión. Es decir, ¿a qué llegué con todo eso? ¿Se cumplieron mis hipótesis? ¿Era diferente? ¿Qué averigüé? ¿Falta seguir investigando? Todas estas cosas pueden ser parte de la conclusión. Y eso es lo que se va a publicar, por ejemplo, en el trabajo final, que puede llegar a convertirse en un artículo científico o en una tesis, ¿sí? Depende para qué queramos hacer nuestra investigación y a dónde la queremos presentar, o incluso para tenerla para nosotros mismos, para haber aprendido algún aspecto relevante que nos llamaba la atención y queríamos investigar. Bueno, eso es todo por ahora. Les sugiero hacer las actividades que están justo antes de pasar a la segunda unidad del cuadernillo y que las suban al Classroom o bien me las envíen por WhatsApp. Cualquier duda, consulta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, déjenme un like y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.